destacando que esa carga que se le imponía al ciudadano de ir a solicitar la declaración de prescripción de la obligación para ser retirado de la base de datos era absolutamente desproporcionada. Dice, ni siquiera en antecedentes penales, según la regulación vigente, se requiere eso, basta que transcurra el tiempo. Este es el primer desacuerdo, casi el único desacuerdo importante en toda esta historia, pero al fin y al cabo se presentó. Este es como el tercer gran momento de la jurisprudencia. El cuarto momento se produce con una nueva sentencia de unificación que parece suponer un nuevo balance en la jurisprudencia constitucional, que es la sentencia SU 089 del 95, ¿cierto? Que tiene una reproducción casi literal en la sentencia de ese mismo año, la sentencia SU 089 del 95. Y el giro más importante, o los giros más importantes en esta decisión son los siguientes. En primer lugar, la Corte excluye de la fundamentación del derecho al habeas data el derecho a la intimidad y lo construye fundamentalmente a partir de las cláusulas específicas del artículo 15 de conocer, actualizar y rectificar los datos personales y a que ellos sean administrados conforme a la libertad y a los principios constitucionales, sin mencionar nada, ese derecho que recuerdan era el que había sido utilizado por la Corte en el 92 para delimitar la idea de que no eran frutos silvestres y luego para delimitar la idea de que la verdad no era suficiente para dejar expuesto al ciudadano como pez en acuario. Entonces, la Corte parece cambiar la fundamentación parece restringir la fundamentación del derecho al habeas data y adicionalmente parece establecer un nuevo balance, porque dice, estos datos para el sistema financiero son muy importantes y son muy importantes porque permiten definir el riesgo de crédito, el riesgo de no pago, la capacidad económica de los usuarios. Y eso está protegido por libertades económicas que aseguran la posibilidad de que las entidades financieras accedan a estos datos. Esta no era una idea, parece ser de hecho una idea muy diferente a la de la T022 del 93. Y establece entonces la Corte un nuevo balance que se refleja adicionalmente en un punto trascendental. Hasta el momento la Corte había dicho, si se declaró judicialmente prescrita la obligación debe desaparecer y si paga debe desaparecer. Pero la Corte dice, no siempre puede ser así, porque el dato tiene una relevancia que permanece en el tiempo. Y estableció en una jurisprudencia, y esto defiende una de las tesis sobre la naturaleza de la jurisprudencia, en una jurisprudencia especialmente creativa, la Corte establece los términos durante los cuales debe permanecer el dato. Y dice, si el ciudadano hay que diferenciar si el ciudadano paga voluntariamente o paga no voluntariamente. Si paga voluntariamente, dice la Corte, no es claro el fundamento, si paga voluntariamente y la mora ha durado menos de un año, el dato debe permanecer por el doble de la mora. Si paga voluntariamente y la mora ha durado más de 2 años, ¿cierto? Más de un año debe permanecer por 2 años. Y si no paga voluntariamente, es decir, hasta el mandamiento de pago, debe durar 5 años. Más allá del origen específico de estos términos, lo que yo quería mostrar es cómo el equilibrio empieza a cambiar, ¿cierto? Antes debía desaparecer inmediatamente se llevara a cabo el pago. Ahora no, es importante esta información desde el punto de vista de la libertad económica de quienes participan del sistema financiero. Esta es una sentencia muy importante que rigió, digamos, durante mucho tiempo en estos términos, o mejor, hasta la Ley 1266 del 2008. Hubo unos intentos de desafío frente a esta sentencia. No alcanzo a mencionarlos en detalle, pero en un caso la Corte discutía si era posible sancionar por temeridad a un accionante que estaba reclamando que se le aplicaran términos de caducidad diferentes a los de la sentencia SU 082. Entonces
Entonces la Corte se preguntó, porque uno de los jueces de instancia había sancionado por temeridad, porque usted está reclamando otros términos de caducidad, yo ya los definí en la SU 082. Y la Corte en la sentencia T303 dijo, esos eran unos criterios que pueden seguir los jueces, pero sugería que no eran obligatorios. Frente a eso, entonces, un desafío directo a la autoridad de la SU 082 que probablemente coincidía con el desafío que se le había planteado a la fuerza vinculante de la jurisprudencia en ese entonces, o mejor, a la discusión sobre si la jurisprudencia tenía fuerza vinculante. En contra de esa decisión reaccionó en el año, esa es la T303 del 2000, en el año 2000 la sentencia T527 reaccionó contra ello y dijo, esas decisiones, hasta tanto el legislador no expida una nueva regulación, son las que resultan aplicables. De manera tal que fue un brote de desafío a la autoridad de la sentencia de unificación del 95, pero que en verdad no tuvo mucho éxito, como lo demostró la práctica posterior de la Corte. Un asunto que no se había resuelto era el caso del término que debían durar los datos negativos en el caso de las obligaciones insolutas, es decir, aquellas que no se hubieran pagado. La Corte había establecido pago voluntario y pago no voluntario. Y esto fue resuelto en la sentencia T487 del año 2005, en el que la Corte estableció que si la persona no pagaba, el dato debía permanecer durante el término que durara, mejor dicho, durante el término de la prescripción. Una vez ocurrido el término de la prescripción, el dato debía desaparecer. Esto suponía en la práctica un término de caducidad de 10 años cuando la persona no hubiese pagado. Esta fue la solución que se planteó en ese momento, una solución que muchos objetaron porque parecía excesiva y, si ustedes se dan cuenta, iba en contra de la idea central, digamos, de que los datos negativos deberían desaparecer lo más rápido posible. Lo cierto es que se había sostenido en el pasado, ya lo habíamos visto en la T400, en la T022. Luego, ¿qué ocurrió? Entonces se expide la ley 1266 del 2008. La Corte estaba cansada de hacer llamados al legislador para que regulara la materia. Cada vez que podía, incluía en sentencias de tutela o en sentencias de constitucionalidad un exhorto pidiéndole al Congreso que tratara de regular la materia. Lo intentó hacer en algunas oportunidades a través de leyes ordinarias que fueron declaradas inexequibles porque, en tanto se trataba de la regulación de un derecho fundamental, estaban sometidas a reserva de ley estatutaria. Hasta que se consiguió la expedición de la ley 1266 del 2008, que fue examinada previamente por la Corte en ejercicio del control automático en la sentencia C1011 del 2008. Y aquí me quiero detener un momento para explicar un punto. Esta ley, a pesar de que la Corte venía diciendo, mire, yo establezco reglas para pago voluntario, pago no voluntario, teniendo el término de la mora, qué pasa cuando no hay pago, esta ley se limitó a establecer un plazo de caducidad del dato negativo en desarrollo del derecho al olvido de 4 años, contados a partir del pago. No diferenció término de la mora, no diferenció si era un pago voluntario o no voluntario y no se ocupó del tema de los eventos de no pago. ¿Qué hizo la Corte? La Corte dijo que, aunque era el Congreso al que le correspondía hacer eso, era inconstitucional que el legislador no considerara el término de la mora. Es decir, que frente a moras muy cortas, establecer términos de caducidad muy extensos implicaba un desconocimiento del principio de proporcionalidad. Como consecuencia de ello, la Corte estableció que cuando la mora era inferior a 2 años, con independencia de la forma de pago, si era voluntario o no voluntario, el término de caducidad era el doble de la mora contado a partir del pago. Tratando entonces de considerar, digamos, la duración de la mora. Y dijo, ¿qué ocurre frente a las obligaciones insolutas? Dice, la ley ya estableció 4 años, pero el término de caducidad será de 4 años contados a partir del momento en que se extinguió la obligación. ¿Esto qué quiere decir? Que si se trata de obligaciones sometidas a un término de prescripción de 10 años,
En la práctica, el término de caducidad sería de 14 años, porque debe extinguirse, fulminarse primero la obligación y luego empezar a contar el término de caducidad. Esto digamos, plantea una discusión muy profunda. Algunos han dicho que eso no fue lo que quiso decir exactamente la Corte, pero lo cierto es que las palabras de la sentencia y el alcance del condicionamiento es ese. De manera tal que hoy los términos es, si yo tengo una mora inferior a 2 años y pago voluntariamente, es el doble de la mora. Si es superior a 2 años, son 4 años, y si no pagué, es el término de prescripción de la obligación más 4 años según la jurisprudencia actual. Y en particular tuvo una preocupación la Corte en esta sentencia, y esto es realmente relevante. Se preguntó, ¿es suficiente un reporte negativo en una base de datos para negar el acceso al crédito? Esto venía litigándose en el pasado, venía litigándose con mucha fuerza. Y la Corte señaló, reiterando algunas decisiones previas suyas, que no era suficiente un reporte negativo de las personas para negarse a acceder, para negarle el acceso al sistema financiero. Que esa era una de las razones, pero que no podía ser la única, porque la persona podría haber ya reconstruido su actividad económica y tener la capacidad de pago, que era lo importante para acceder al sistema financiero. Esto era muy importante porque esta distinción o esta idea no estaba presente en los primeros pronunciamientos de la Corte, ¿cierto? Entonces, podría en el pasado haberse aceptado la negativa del acceso al crédito por un reporte negativo. Recuerdan que en la T022 la razón para cuestionar la decisión del banco era que había utilizado un dato que no se había incorporado con el consentimiento previo del ciudadano. ¿Qué discusiones se han presentado después de la ley 1266? Discusiones a mi juicio, digamos, muy importantes. ¿Qué pasa si la entidad financiera señala que yo tengo una deuda, pero yo le digo que yo no tengo la deuda, que yo ya le he pagado? Entonces la Corte ha dicho que en virtud del principio de imparcialidad en materia de administración de datos, no se puede incluir ese dato hasta tanto no esté resuelta o aclarada la situación, de manera tal que restringe el poder informático de las entidades financieras. La Corte, y con esto concluyo la muestra de estos momentos jurisprudenciales, la discusión que se ha presentado más recientemente es si se requiere nuevamente la declaración judicial de la prescripción para la obligación, para extinguir el dato. En este punto hay dos posiciones al interior de la Corte, una, digamos, minoritaria, expresada en la sentencia T421 del 2009, y varias sentencias en las que la Corte ha señalado que basta con que transcurra el término para extinguir el dato. En síntesis, entonces, porque ya tengo que acabar, esta evolución, muchos detalles no están presentes, es muy interesante revisarlos, muestra que la jurisprudencia constitucional fue una jurisprudencia en esta materia especialmente creativa, actuó sin ley, ¿cierto? Incorporando estas ideas a través de, digamos, ideas de ruptura. Fue una jurisprudencia prudente frente a las competencias legislativas, pero valiente frente al déficit regulatorio. La Corte hubiera podido dejar que estos datos permanecieran indefinidamente hasta tanto el legislador no lo hiciera, pero se arriesgó a establecer términos de caducidad del dato negativo. Es una jurisprudencia como pocas, con altos niveles de consenso. Es decir, no se ve una Corte fracturada alrededor de este tema, sino una Corte en general con los puntos centrales, más allá del de la prescripción, con los puntos centrales compartidos, y se trató de una jurisprudencia especialmente preocupada por el acceso de los ciudadanos al crédito. Por esto, este es un gran problema de constitucionalización del derecho privado. Muchas gracias.
Agradecemos la excelente presentación que hace el doctor Juan Jacobo Calderón Villegas, ilustrándonos siempre en importantes temas de constitucionalización que impacta directamente al derecho privado. Invitamos ahora al doctor Nathan Nissenblatt Morillo, quien ya es un profesor recurrente, ha sido invitado a los diplomados de Derecho Procesal. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Tengo dos grandes enemigos hoy. Uno, ser el sucesor de Juan Jacobo, y segundo, el hambre. Y como la sesión de hoy estaba programada para hacer receso a las 12 del día, voy a honrar mi compromiso de ser breve para que todos puedan gozar de las siguientes conferencias. Obviamente tengo otro enemigo que está allá arriba sentado, Diego López. Y es porque fue mi profesor. Yo no puedo resistir la tentación de hacer referencia a la parte de la conferencia que oí de la profesora Teresa y toda la conferencia que le oí a Omar, y obviamente la conferencia que acabo de escuchar de Juan Jacobo, lo que me alcancé a disfrutar de esas conferencias. Entonces, voy a romper un poquito el protocolo, si me lo permiten, y voy a hacer una pequeña, no voy a decir interpelación, sino una pequeña referencia a los temas que aquí se tocaron en punto de justicia, que es una preocupación que a mí me embarga desde hace unos años. Todos los expositores anteriores nos contaron cómo en sentencias de distintas cortes, cortes internas, cortes internacionales, cortes europeas, cortes comunitarias, se habían protegido derechos de usuarios de sistemas como el financiero, del comercio, personas afectadas por la publicación de sus datos personales, datos históricos. Se contó un caso de aquí, de Pasto. Y yo quiero hacer uso de una anécdota de hoy, no mía, pero sí aprovechando que hoy tuve que viajar en Avianca, y lo digo con nombre y apellido, con mucho éxito, por cierto, no hubo problemas en el viaje, pero sí recuerdo una sentencia de la Corte Constitucional, Juan Jacobo, del año 2012, en que se resolvió el siguiente problema. Un ciudadano en estado de alicoramiento asistió a la sala de espera del Terminal 2 de Avianca, o sea, el puente aéreo, y por razón de su estado de ebriedad comenzó a incurrir en actos un poquito violentos, se pasó los controles, gritó a los usuarios, interpeló a los controladores, y por eso Avianca no lo dejó subir al avión. Pero el problema fue que Avianca lo incluyó en una lista que ustedes todos conocerán como la famosa lista negra. Claro, la lista tiene un nombre un poco más sofisticado. Y le prohibió volver a violar en sus aviones. Usted no vuelve a adquirir un tiquete con Avianca porque usted es un pasajero problemático. Y esa lista la publicó, así como hace unos años tal vez, ustedes no sé si recuerdan el caso de un niño que salió de su casa desde Chía y terminó en Chile, se subió a un avión. Y publicaron esa información en todas las bases de datos como un polizón o polizonte. Claro, los papás se quejaron porque estaba en bases de datos como polizón. Y el niño lo que estaba haciendo era una travesura porque estaba buscando a sus amiguitos de Facebook y pasó todos los controles migratorios y terminó en Santiago. El problema era que no había incluido en todas las bases de datos. Ese caso no llegó a la justicia porque conozco personalmente a la familia. Pero el caso del señor ebrio sí, y no voy a mencionar el nombre porque lo conozco y es amigo mío. Y tampoco voy a mencionar el número de la sentencia porque si yo la mencionara estaría agravando la situación de la víctima, estaría revictimizándola por cuarta vez. Entonces lo que quiero contar es lo siguiente. Tuvo esta persona que acudir a los jueces constitucionales, ese va a ser ahorita el tema de mi ponencia, para que pues, lo excluyeran de la base de datos. A esto lo llamamos anonimización. Y los jueces constitucionales en primera instancia le negaron. El caso llegó a la Corte Constitucional, el magistrado Luis Ernesto Vargas fue el ponente de la sentencia, una sentencia bastante interesante que analiza el servicio de transporte aéreo.
pero viene el tema que a mí más me preocupa en esto, profesora Teresa. Es que comienza la sentencia narrando quién es el autor de la demanda. ¿Quién es el actor? El ciudadano X, a quien yo voy a llamar así, X, para no decir el nombre, ha interpuesto acción de tutela para que lo anonimicen, para que lo saquen de la base de datos. Y a renglón seguido cuenta la historia de cómo se volvió violento en la sala de espera. Cuenta absolutamente todo lo que pasó con nombre y apellido, y obviamente el nombre de Avianca está en la sentencia, el de él no lo voy a mencionar. Entonces, dice la Corte que tiene toda persona el derecho a ser anonimizada, pero en la sentencia aparece el nombre. Entonces, ¿cómo fue que dijiste, Juan Jacobo? Fruto silvestre. Resulta que la Corte, en todas estas sentencias que yo he tenido la oportunidad de analizar, y estoy totalmente de acuerdo con la tesis de Juan Jacobo, y totalmente de acuerdo con la tesis de Omar, es que no la puedo compartir más, analiza el derecho que tiene toda persona a su intimidad en primer lugar, y otra a la corrección y otra a la veracidad del dato, los componentes del habeas data. Y recuerda que en Colombia, lo dice la jurisprudencia, tenemos un sistema sectorial de protección de datos. Nosotros no tenemos un sistema universal como por ejemplo lo podrían tener sistemas europeos. Una sola ley de protección sirve para todo. Nosotros aquí somos sectoriales. ¿Y qué significa sectorial? Pues primero expedimos la ley a ruego de la Corte Constitucional de Protección del Dato Financiero, la 1266, pero fue insuficiente y tocó expedir la 1581. Y luego fue insuficiente para el sistema de cortes porque la ley 270 del 96, la estatutaria de la Administración de Justicia, también dijo que la protección de datos dentro de la rama judicial necesitaba una reglamentación estatutaria por orden de la Constitución, porque es que es un tema estatutario, no podemos expedir una ley simplemente ordinaria que lo regule, es estatutaria y no la tenemos. Hace 2 o 3 años, una niña en un colegio resultó matoneada por sus compañeros. Esto lo han contado aquí en todas las conferencias. ¿Por qué? Porque sus compañeritos hicieron lo que hace todo el mundo hoy. Yo conozco a una persona y lo primero que hago es buscarla en redes sociales, la busco en Facebook para ver todo lo malo de ella, la busco en Instagram para ver todo lo bonito de ella, y luego la busco en Twitter para ver todo lo intelectual de ella. Las 3 redes sociales básicas. Pero si yo soy más inteligente, me meto al SPOA. Sistema Penal Oral Acusatorio. Y entonces mido cuántas veces ha denunciado y cuántas veces la han denunciado. Y si soy más inteligente, me meto a Justicia 21 y escribo el nombre y el apellido. El nombre me lo consigo en cualquier parte, y aquí todos lo dijimos, todos lo dijimos. La cédula la consigo en cualquier parte, porque está publicada en todas las bases de datos. Más de nosotros los que somos servidores públicos. Mi información es pública, todo el mundo sabe dónde vivo. Y entonces los niñitos se metieron a buscar la información de su compañerita y se encontraron una sentencia que condenaba al victimario del delito de abuso sexual. Y el nombre de la niña aparecía en todas partes en la sentencia. Y la sentencia está indexada en todos los sistemas que ustedes se puedan imaginar hoy. Uno entra a Google y escribe violencia sexual, abuso sexual, violación, y aparece la niña en todas partes. Porque claro, pues ya era la víctima, entonces la mencionaban. El señor X violó a la niña Y. Los papás fueron a la Corte Suprema de Justicia, anonimícemela. No, porque es que las sentencias son públicas. Se fueron a la Superintendencia de Industria y Comercio, ahorita viene Pablo Felipe, y pidieron que la superintendencia interviniera a través de la Delegatura de Datos, de Protección de Datos, y la superintendencia le ordenó, ojo, a la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de 2014, se pueden ver ustedes, rama administrativa ordenándole a la rama judicial que anonimizara. Entonces la Corte Sala Penal lo hizo por autos. Y en autos del año 2015, varios autos que tuvieron un desarrollo y que todavía están en la Sala de Casación Civil, lo encontramos, en la Corte Constitucional lo encontramos, ya se ha ido desarrollando el tema, ordenaron básicamente lo siguiente. Pues inicialmente solo la Corte puede publicar el nombre de las personas en sus sentencias, pero con las siguientes reglas. Si la persona todavía no ha cumplido la condena, el nombre se queda. Ustedes se podrán imaginar. Entonces cumplo condena en la cárcel y además cumplo condena social. Si ya cumplió la condena, entonces toca remover el nombre de las bases de datos externas, como por ejemplo Legis, que compra, Vilex, que compra las bases de datos y las publica. Entonces tienen que quitar el nombre, tienen que remover, cambiar el nombre por una X.
pero por allá hubo otro auto que dijo, no, 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 pero es que si la persona ha sido condenada, ¿por qué no vamos a saber que fue condenada? Como un muro de la infamia. Entonces yo me pregunto hoy en día, y aquí viene pues mi complemento a las conferencias, ¿estamos realmente comprometidos con habeas data? ¿Estamos comprometidos con derecho a la anonimización del dato? Claro, tiene razón la Corte, pues a mí no me pueden publicar mis datos en todas las bases de datos. Yo le digo a Google, hay sentencias del Tribunal Europeo, saque mi información, ya Google recibió la orden, Facebook ya recibió la orden, pero las Cortes no han recibido la orden. Y por eso Colombia adhirió a un instrumento blando de derecho internacional, no es un tratado, que se llamó las reglas de Heredia. Y en las reglas de Heredia se le dijo a los jueces, en esto participaron las Cortes Supremas de Justicia de varios países, incluyendo la colombiana, esto fue en San José de Costa Rica, y se le dijo a los jueces, por favor, traten de no incluir información no esencial para la lectura del fallo. Porque es que nosotros hoy en día rogamos que se implemente ese cometido esencial de la Declaración de San José, el Pacto de Derechos Humanos de San José, que dice que hay un derecho a conocer toda la información pública, se llama el principio de máxima divulgación. Aquí lo implementamos mediante una ley que es la 1712 de 2014. Claro que es un anexo a la ley 1755 del derecho de petición. Principio de máxima divulgación, divúlgueme todo, pero hombre, quítele los datos de la persona. Y eso no lo hemos logrado. Yo leo sentencias de todas las cortes, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, y ahorita viene la JEP, de la que voy a hablar en unos minutos. Entonces nos preocupa, porque ustedes se imaginan, y por favor lo que voy a decir, que no tenga ningún tinte político, porque no lo tiene, pero ustedes se podrán imaginar cuando la JEP comience a expedir sus autos y sus sentencias, y empiece a mencionar el nombre de los victimarios y de las víctimas. Gravísimo. Porque entonces a mí me victimizaron en conflicto armado, que menos mal reconocimos conflicto armado desde la 1448 de 2011, entonces firmamos un pacto de La Habana, por el acuerdo 52 final, el punto 52 final, se crean las facultades de la JEP en punto de jurisdicción constitucional, pero a mí me preocupa de sobremanera, sobre todo por el cargo que estoy ejerciendo, que la primera sentencia me cuente a mí todos los nombres de las víctimas. Juan, la 025 de 2004 y los autos de seguimiento tienen un listado de nombres con apellido y cédula. Entonces yo pregunto, ¿quién me está victimizando más? ¿La persona que cometió el delito o la corte que lo juzgó? Entonces hago un llamado aquí para que todos, digamos, asumamos el compromiso, porque es un compromiso, todos somos parte de la rama judicial. Me preocupa que estamos creando bases de datos que en este momento no tienen salida. Nos va a tocar dictar una gran sentencia ordenándole a todas las cortes que anonimicen. Entonces, ese era mi pequeño aporte a todo lo que se ha dicho hoy de habeas data. Preocúpense todos ustedes, porque yo cierro. Ustedes hoy día conocen al amor de sus vidas, o al que creen que es el amor de sus vidas. Conocí al mechudo. Y lo primero que hago es me meto a todas las bases de datos, me voy al SPOA cuánta gente lo denunció y me voy a la rama judicial y cuánta gente lo denunció y conozco a alguien en una empresa y voy a negociar con una empresa y cuánta gente lo ha demandado y hago toda la lista. Yo la pedía como juez, tráigame toda la caracterización de esa persona y la tenía y podía sacar exactamente una estadística de hasta dónde comió y si le gusta el cuyo, si no le gusta el cuyo. Cierro con ese aporte. Entonces va a ser pequeñita mi intervención, lo que es jurisdicción constitucional, y obviamente fui un poquito pretencioso, lo acepto y ofrezco disculpas porque es que el título es universal, como el futuro de la jurisdicción constitucional. Eso daría a entender como en el mundo, perdón que te mire a ti, no, Colombia. Tenemos un problema, pues una parte diciendo problema. Aprovecho que hay estudiantes, uno cuando caracteriza el sistema de protección de derechos humanos en Colombia, casi como que está tentado a la siguiente frase: tenemos uno de los mejores sistemas de protección de derechos humanos del mundo. Porque tenemos no solamente derechos reconocidos, positivizados en constitución, en tratados que están internos ahorita en Colombia, normas estatutarias,